Bienvenidos. Hoy vamos a analizar la realidad actual de Venezuela y una lucha inspiradora como la de María Corina Machado. Algo que nos va a servir valorar lo que aquí hemos ganado o lo que todavía no hemos perdido, como ustedes mejor lo quieran entender. Y a estar conscientes del peligro que se cierne sobre la región, no solo sobre el Ecuador, si lo de Venezuela empeora, porque difícilmente es que cambie. Vamos a detenernos en la resistencia de María Corina Machado con la presencia en el estudio de Pamela León Andrioli, quien es máster y especialista en comunicación política, y César Febres Cordero Loyola, analista político, articulista de Expreso y de Radio Tropicana, RTP 96.5. Vía Zoom consultaremos la opinión de dos venezolanos muy conocidos de mi parte y muy queridos también. Gustavo Tobar, poeta, ahora realizador y activista de oposición, ha hecho en el campo audiovisual unas piezas excepcionales, y Carlos Escalante, desde hace por lo menos un par de décadas, fuera de su país, pero no fuera de la lucha. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Por hoy abrimos un paréntesis en la realidad ecuatoriana con algo que es distante, pero no es ajeno, que es la realidad venezolana. Mañana volveremos al marco interno para analizar las extensas declaraciones que hoy le dio durante 33 minutos el presidente de la República a Lenín Artieda de Coavisa, porque hay que hacer una disección muy meticulosa de los avances que el jefe de Estado evidencia y algunos cambios o retrocesos que también pueden notarse en varias de sus definiciones. Les recuerdo que estamos por Facebook y YouTube de Vera a su manera, en primero en Extreme TV Cable. Los pueden seguir por Vito TV, que es Canal 15, o 709 si prefieren alta definición, HD. En DirecTV, ahora sí, el número 194 del canal corresponde a Manavisión, Canal 9, en Manaví, solo allá señal abierta. En estas dos, que son las mayores cableras del país, y en todas las demás, estamos por RTU, en DirecTV 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. En radio, 101.3 FM, Radio Centro para Guayas y Santa Elena. En Manaví es Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, la bonita del centro del país, 89.3 FM, pero llegamos a Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, por Radio Única, 94.5 FM. Bienvenida, María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para ti, para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan este día para el análisis del tema de hoy. Vamos a hacerlo recordando precisamente a nuestro director, a Carlos Vera, que le planteó a la propia María Corina Machado en octubre del 2020, hace casi 4 años, lo que ha sucedido ahora. La mínima o nula posibilidad de que en Venezuela hayan elecciones libres o se permita su candidatura. Esto no es un sistema autoritario convencional. Nos ha costado mucha sangre, muchos años, mucho dolor a los venezolanos entenderlo. Y es importante que el resto de América Latina, y yo diría todo el hemisferio, lo comprenda también. Porque esto ya no es solamente un problema de los venezolanos. Sí, hay un tema de un genocidio en marcha y de la solidaridad esperable de países hermanos. Pero yo quiero decirles a todos los ciudadanos de este hemisferio que ustedes están corriendo el mismo riesgo que nosotros. Lo corre Colombia, lo corre Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, incluso los Estados Unidos. Porque es una operación anti-occidente, es una operación de múltiples sectores y redes del crimen mundial
que primero operando detrás de la fachada del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, pero que hoy en día ha quedado evidente que tienen detrás a Rusia, a Irán, a China, a Turquía, a Siria, quieren desestabilizar la región. Y están utilizando el territorio venezolano, que es un territorio ocupado, para desde aquí ir penetrando y desestabilizando los distintos países. Y no tengo ninguna duda que la próxima víctima que ellos tienen en mente es Colombia. Entonces, ¿por qué nos hemos salido de esto? Porque hay que asumir que un conglomerado criminal de esta naturaleza requiere la coordinación firme, decidida e inequívoca de fuerzas de adentro y de afuera. Y se han cometido enormes errores subestimando la naturaleza de este sistema. María Corina, esto ayuda a entender por qué le ha costado a Venezuela revertir ese sistema, si es un sistema que lo ha empobrecido, que lo ha sometido, que tiene emergencia sanitaria, crisis humanitaria y violación sistemática de derechos humanos. Ecuatorianos y el mundo que está siguiendo esto por Facebook Live, por otro tipo de apps, etcétera. Miren la advertencia. Ahora, claro, está atrás Irán, está atrás Putin y por supuesto tienen la colaboración de Cuba. Cuando ustedes hablan como oposición de romper esto desde adentro, con coordinación, fue el verbo que utilizó, de afuera, ¿en qué mecanismos están pensando? Eso es bien importante, porque yo quiero poner una analogía. Imagínense que Venezuela es un rehén, que el secuestrador lo tiene agarrado así por el cuello y lo está apuntando con un arma. La única manera que un rehén sea liberado es que el secuestrador enfrente una amenaza real, tiene que ser real, tiene que ser creíble, de fuerza superior a la que él está ejerciendo sobre la víctima, y que eso tenga un efecto, quise decir, disuasivo. Octubre 10 del 2020 fue esa conversación. Qué visionaria y qué premonitoria, pero qué fatal. César Febres Cordero Loyola, cómo enfrentar la involución del proceso venezolano desde entonces, que a partir de los acuerdos de Barbados de octubre del año pasado se creía que encontraban un catalizador. Lo hicieron los venezolanos para tener aperturas petroleras de los Estados Unidos a cambio de reconocer derechos políticos de la oposición y un cronograma que llevaría a elecciones en el segundo semestre, y ya sabes cómo terminamos. Le inhabilitaron a María Corina Machado. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, siempre un placer. Hay que verlo también del otro punto de vista, ¿no? De otra perspectiva. Los gringos también quieren el petróleo. Y miren cómo ahora, incluso cuando se ratifica la inhabilitación de Enrique Capriles y María Corina Machado, dicen muy bien, sanciones mineras empiezan a valer desde el 13 de febrero, pero las petroleras, 2 meses, les dan plazo hasta abril. Dios ¿ya? santo. Entonces, ¿por qué? Porque el tema de la inflación, la gasolina no solamente es una cuestión candente en el Ecuador, lo es en Estados Unidos. Los precios allá afectan mucho al votante. También están las soluciones migratorias para los estadounidenses, ¿no? Que quieren poder deportarlos hacia Venezuela. Y son la inflación y la migración temas que le están haciendo mucho daño a Biden en su digamos, panorama electoral de cara a un Trump que parece que está arrasando, o más bien ya arrasó en las primarias republicanas. Entonces, no solamente que Venezuela necesitaba estos acuerdos de Barbados, sino que el diálogo con la oposición que se ha dado en Venezuela le ha permitido a los gringos tener una excusa para tener soluciones de la migración y la energía. Su visión, Pamela León. Justamente en el tema de los acuerdos de Barbados tienen imprecisiones y lugares comunes. Lo que dice César es visible, por eso María Corina también lo decía en Oppenheimer. Ella decía que justamente las sanciones no deberían sucumbir hacia el futuro, sino desde las sanciones presentes, porque no se puede confiar en el régimen, ya lo han demostrado. Claramente la postura de María Corina lo que supone es justamente derrocar estas dictaduras blandas, como lo que ha pasado en Nicaragua también, que empiezan a tener una fachada de legitimidad y que en este momento están logrando más bien consolidar ciertas ideas. Y a mí me preocupa algo porque en 2018, por ejemplo, se veía una integración un poco más convocada de América Latina a confiar un poco en esas democracias venezolanas. Y en este momento sí ha habido un abandono de la región para poder consolidar. Por eso es importante que María Corina en este momento se transforme también en esa embajadora de esa democracia que pueda sembrar otras latitudes. Ok, menos mal la nota lo de Oppenheimer, porque entiendo que con eso seguimos, María Clara. En efecto, ante el bloqueo
a la candidatura de María Corina Machado, periodistas internacionales pidieron su reacción y uno de ellos fue precisamente Andrés Oppenheimer el 22 de enero. Si bien es cierto que hay varios gobiernos que serían ideológicamente afines o amigos de Maduro, también están padeciendo el hecho de que en Venezuela haya un foco de inestabilidad regional, no solo por la presión migratoria a la que hice referencia antes, pero también por las actividades ilícitas de desestabilización de las redes de criminales, como por ejemplo el Tren de Aragua, que ya está operando en 7 países de la región. Y fíjate cómo algunos gobiernos de izquierda empiezan a poner un límite en la posición de Maduro. Además, el hecho que Maduro está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad, todo lo que ha ocurrido a nivel de la Corte Internacional, de la Corte Penal Internacional, de la justicia de los Estados Unidos, demostrando sus vínculos con el terrorismo, con Hamas, con Irán, con Rusia, pone límites. Y finalmente, como cada gobierno y cada país vela por sus propios intereses, los principales interesados, porque en Venezuela se restablezca la democracia, se recupere el control, la soberanía, la integridad territorial, la justicia, y haya oportunidades de crecimiento y de regresen los que se han ido, son precisamente los países vecinos, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil. De modo que yo creo que ellos van a ser en este proceso más bien aliados de la transición ordenada con elecciones. Los gringos dirían wishful thinking, porque de lo que veo solamente Chile ha tenido una reacción condigna, curiosamente Boric de izquierda, frente a la expectativa de ella y a la alerta que muy sutilmente nos manda. Yo veo ahí una señal de que las instancias internacionales de solidaridad del resto del mundo se agradecen, muy amable, ONU, Estados Unidos, acabas de decir tú, los Estados Unidos tienen el interés petrolero como norma número 1, pero ella apela a que los gobiernos latinoamericanos estamos padeciendo que Venezuela sea un foco de inestabilidad. ¿Por qué no nos mueve? Porque la política doméstica es lo que prima, y ya lo hemos visto también en el caso ecuatoriano. Nosotros, con el resto de países miembros de la OEA, o la mayoría, declaramos ilegítimo el gobierno de Maduro cuando Guaidó se autoproclamó presidente. Si mal no recuerdo, fue en el año 2019 que se lanzó esa declaración, aunque Guaidó llevaba ya un tiempo ahí. Y nosotros no hemos revertido eso. Por eso es que cuando la canciller Sommerfeld dijo nosotros no reconocemos a Maduro, tenía toda la razón. Nosotros no tenemos embajador en Caracas, tenemos a la segunda secretaria a cargo de la misión para temas consulares y tenemos también a los consulados acá de los venezolanos para temas migratorios. No hay relaciones diplomáticas, digamos, formales de alto nivel, y el presidente Noboa entonces, ¿por qué la desmiente y lo trata de recontextualizar? Viste esta mañana, correcto. ¿Sí? ¿Por qué lo hace? Porque quiere enviar, y esto es muy público, lo discute la prensa, a los venezolanos que están en nuestras cárceles a Venezuela. Como los gringos quieren deshacerse de los migrantes ilegales y los quieren deportar, así nosotros queremos deshacernos de los criminales venezolanos dentro del Ecuador. Esa pequeña minoría, por supuesto, siempre hay que recordar. Okay. Eso no es una concesión demasiado grande. Primero, aparte de una contradicción que me chocó hoy día, él desmintió o desdijo a su canciller muy sutilmente hoy día a cambio de poder mandar 400 venezolanos de vuelta a Venezuela. Bueno, y es cuando prima la geopolítica y el exceso de la diplomacia. Justamente esa es la respuesta que podemos entender a niveles incluso a niveles de gobierno. Al revés, prima lo interno, según dijo César. Claro, pero en virtud de esos acuerdos interna, de geopolítica. Hoy tenemos otra posición respecto a Venezuela. Claramente, pero lo que entiendo yo acá es esa necesidad de enviar a estos presos, y allí prima justamente esos acuerdos de geopolítica. Y la diplomacia de alguna forma también ayuda a consolidar ese acuerdo. Es absolutamente, es lo que decía María Corina. El presidente dijo que está mandando de 100 en 100. La diferencia con Venezuela es que ahí sí que tendría que ir en avión de verdad. Si fueran en Colombia los puede poner en la frontera literalmente sin trasladar un avión. Que incluso lo que también comenta el ministro, un ministro también de, no recuerdo el cargo del gobierno colombiano, pero mencionaba que incluso habría que tratarlo como migratorio. El ministro de Justicia el dijo ministro de eso. Justicia, porque justamente no son los procesos
criterios que cumple el gobierno, los mismos que se esperan del lado ecuatoriano. Ok, pues entonces no estamos entendiendo la gravedad de lo que María Corina Machado ha advertido, y no se refería exclusivamente a los presos, que son en la mayoría de ellos una expresión de lo que nos han enviado para desestabilizar la región. Yo siempre lo he comparado con el éxodo de los Marielitos en 80-81 en Cuba, en parte porque lo cubrí y en parte porque eso fue uno de los motivos para que me fuera de Coavisa en mi primera etapa de 5 años. Sí, hubo un éxodo de cubanos que buscaban la libertad, pero dentro de eso, Fidel les sacó una cantidad de delincuentes de la cárcel y se los mandó confundidos. Ustedes son los demócratas que reciben a los pobrecitos cubanos, ahí les van unos cuantos. Y les mandó a los peores delincuentes. Hay una película inspirada en eso que les recomiendo. Se llama Cara Cortada. María Clara. Precisamente en las declaraciones para Andrés Oppenheimer de CNN el domingo pasado, María Corina Machado aportó además el siguiente concepto. Escúchenlo. Voy a inscribirme, vamos a derrotar a Nicolás Maduro y llevaremos adelante un proceso complejo y delicado de transición. La llamada inhabilitación es un acto absolutamente ilegal, inconstitucional, desesperado de Maduro, porque sabe muy bien que frente a mí pierde. Si adelantan el proceso, nosotros estamos preparados para cualquier escenario. Está consciente que va a perder el poder y que además está consciente del impacto que lo que ocurra en Venezuela va a tener en la región. Impacto inmediato en Cuba, en Nicaragua y en otros países. De modo que esto, creo yo, va a atraer la atención de muchos actores de distintas partes del mundo. Gustavo Tovar, bienvenido. Gusto verte y saludarte a los tiempos, aunque sea a la distancia. Justamente por lo que acaba de explicar María Corina Machado, por Dios, Maduro nunca va a ceder, porque sabe que si él es el principio de la apertura democrática de las dictaduras, viene un efecto dominó que arrastra a Nicaragua, están soñando, pero posiblemente a Cuba, y tenga efectos en 2 o 3 países que simpatizan, Colombia, México, etcétera. Tú que has hecho una cruzada de 10 años en procura de conciencia y solidaridad efectiva en lo internacional, ¿por qué no se logran avances? Bienvenido. Carlos, qué gusto nuevamente. Otra vez te manifiesto mi aprecio, mi admiración y mi amistad, que ha sido larga. Lastimosamente me ha tocado librar esta larga batalla por la libertad en Venezuela, y como sabes, luchar por la libertad el espíritu se repleta, se llena de heridas y de frustraciones, y bueno, eso es lo que vivimos los venezolanos. Quiero marcar un poco algunas cosas que se dijeron. En principio, como bien señalas, estoy sacando públicamente una serie de documentales, 14, que narran, es una enciclopedia del dolor venezolano, de la gran fractura social que ha representado el socialismo del siglo XXI, y como tú bien adviertes, es un flagelo vigente en cada uno de los países de la región, y en Ecuador, sin duda alguna, a través de la figura de Correa, el peligro sigue vigente. Entonces, eso es una gran alerta. Pero quiero mencionar unas cosas que no se discuten. Y una de ellas es que el modelo venezolano, que no es una dictadura blanda, sino es la dictadura más cruel, ruinosa y calamitosa de la historia de las Américas desde la independencia de los imperios europeos. Desde hace 200 años no habíamos vivido algo como así. Entre otras cosas, un 30% de la población, 80 millones de venezolanos, se han replegado de manera paupérrima, ruinosa y miserable por toda la región. Eso ha afectado las políticas públicas de cada uno de los países, entre ellos Ecuador. Por eso yo entiendo al presidente Noboa, porque yo no creo que solo sea un tema diplomático su postura de hoy. También es un tema de política interna, por la crisis, la guerra que está librando contra el narcotráfico, que sin duda alguna tiene su origen, y eso hay que estudiarlo, porque es importante entender que lo que está ocurriendo en Venezuela es un narcoestado, que ha plagado, es una peste que ha plagado por toda la región, y muchos de los carteles más peligrosos, como dice María Corina, que se han desenvuelto en la región, apoyado por Hamas, por Irán, por Hezbollah, por la corrupción,
están penetrando en cada uno de estos países y representan un poder en la política interna. Entonces, no es solo sacar a los venezolanos, que son muchos, que se han portado mal y merecen ser extraditados, no merecen el favor de que un país los reciba amablemente, les dé trabajo y demás, porque son unos criminales, tienen que sacarlos. Pero por otro lado, es la vigencia del problema que está teniendo, que sin duda alguna la inteligencia de Ecuador debe saber que tiene mucho de su origen con los carteles vinculados con los militares en Venezuela, que es lo que llaman el cartel de los Soles. Gustavo, establecido eso, queda claro que el problema es más complejo, yo diría invencible, salvo que se incurra en un conflicto internacional, no solo regional. Si atrás están Hamas, Irán, Hezbollah, desde luego Rusia, esta es una guerra que vamos a perder si solamente la dejamos en el contexto de América Latina por la democracia y los Estados Unidos ayudando cada vez que no le afecte el bolsillo. Carlos, sin duda alguna, y estamos hace algunos años en Ecuador, también en una entrevista, comenté que hacía falta en la región madurez política para entender que el problema venezolano, antes de la migración de los 8 millones, lo dije, el problema de los venezolanos es que es un régimen narcoterrorista vinculado con las peores males de la posmodernidad, el narcotráfico, el terrorismo, en fin. Okay. Los Estados Unidos, Carlos, y ahora te hablo también como ciudadano americano, el relajamiento no solo diplomático, sino estratégico y conceptual que estamos viviendo en la administración Biden es patético. Es patético, la verdad. O sea, y eso que le llamas relajamiento, ¿qué relajamiento? Es una claudicación, es un retroceso. Asombroso, Carlos, asombroso. Y eso está afectando a Ecuador, a Colombia, a Chile, a Paraguay, a Perú. Entonces, en uno de los documentales, esto es un tema muy importante, lo que voy a decir ahorita, y es importante para los analistas que lo estudien. El modelo venezolano no es un modelo cubano, es un modelo soviético. Correcto. Nosotros estamos replicando las prácticas de terror, no solo de Lenin y de Trotsky, sino también de Stalin. Y lo que llamaban los rusos stalinistas la psicopolítica, es la combinación de todos los elementos: terror, asesinato, tortura, persecución, expropiación, para aniquilar la voluntad de una nación. Mil gracias, Gustavo. Mucho más complejo, mucho más complejo. Tengo que llegar hasta ahí sin perjuicio de que tengamos un nuevo enlace próximamente mucho más extenso para completar ese diagnóstico que, resumido, estuvo suficiente y estuvo desalentador. Entonces, estamos perdidos. Y sí, yo creo que incluso es peor si lo queremos encadenar, como insiste Gustavo y como lo hace también María Corina, al tema geopolítico. Volviendo al tema migratorio estadounidense, los republicanos le han puesto condiciones a Biden. Necesitamos políticas más duras en las fronteras, o si no, no vamos a aprobar presupuesto para que tú ayudes a Israel y a Ucrania, que son prioridades para Occidente, prioridades para Estados Unidos. Es que a la vez esa migración que genera presión es un fenómeno acicateado, no creado, estimulado por todo lo que hace Venezuela para justamente cerrar el tridente en Estados Unidos que le impida actuar mejor respecto a ese país. Por eso ellos quieren, de ser posible, una normalización en Venezuela que permita una especie de reactivación social y económica y también poder deportar a venezolanos allá. ¿Para qué? Para resolver sus problemas internos que les permiten también resolver problemas de política exterior que les importan mucho más que los nuestros. Es decir, ahorita el frente de Ucrania y el frente de Gaza son mucho más relevantes para Estados Unidos. Es decir, ¿Maduro va para largo? Aparentemente, sobre todo porque de todas maneras, pese a lo conseguido, que realmente es un acto absolutamente visible, nada más el tema de Barbados, sobre todo por lo que significó para Maduro en su momento, cuando dijo que era un logro de su administración haber regresado a la interlocución con Estados Unidos en las conversaciones secretas en Doha, y comentaba inclusive que de allí salió el acuerdo de Barbados. O sea, todo es como tan sistematizado. Utiliza todo, y hay un país como Noruega que hace de facilitador, siendo una democracia. ¿Qué son ingenuos los noruegos o creen de verdad que lo pueden hacer? Bueno, yo más bien considero que en ese momento podríamos ser bastante subjetivos en decirlo, pero lo que comentaba Gustavo del tema ruso, hay que recordar, por ejemplo, lo que hizo Stalin con la Constitución, la fortaleció.
fortaleció el poder del Estado en la Constitución del 36, que fue justamente lo que contradecía lo anterior. Entonces, es eso lo que quieren hacer, fortalecer esa Constitución absolutamente estatista, porque es lo que vemos ahora. No hay una condición sencilla de reinstitucionalizar los poderes públicos del país. Ahora comprendemos mejor lo complejo, no quisiera decir lo imposible, de la recuperación democrática en Venezuela. Y hemos tan solo cumplido la primera mitad del programa. María Clara. Cuando volvamos, las reacciones de 3 actores políticos, Leopoldo López, Juan Guaidó y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Y se une a nosotros como panelista vía Zoom Carlos Escalante, consultor político. Venezuela es una dictadura destinada a ser perenne, como la de Cuba, donde manejan la ficción de elecciones solo para darle apariencia de democracia. Liberarla armaría un conflicto regional con proyección mundial porque los demócratas del mundo se llenaron de discursos y no de acciones. Bien, recuerden que el reprise de este programa es en OnePlus, Canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV. Quédate quieta en la cámara porque me la vas a mover. ¿Ya? ¿Ok? El mismo número en las 3, que tengo camarógrafa nueva, disculpen. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, de OnePlus. De paso a ellos les debemos la entrevista de María Corina que acabamos de rescatar. Se llamaba Max TV en esa época. Gracias, Yoconda Juez. Es Canal 14 en CNT, Claro TV y Extreme TV Cable. Apenas concluye el programa, lo reproduce con un resumen el periódico digital Ecuador en Vivo, su portal de noticias y página principal. Y en todos los Estados Unidos, vamos en simultáneo por Macro Digital. En Italia, gracias a Mariana Cajas por su fidelidad en seguirnos. Y aquí en el Ecuador, a Angelita Nevares, 100% fija en el programa todas las noches. ¿Y eso qué hora se graba? Ahora sí, retomamos, María Clara. Claro, y lo haremos con el desconcierto que hoy cunde entre quienes antes dieron una dura lucha contra el gobierno chavista de Maduro. Escuchen lo que respondió a Fernando del Rincón de CNN, Leopoldo López. Tenemos que entender claramente que Maduro sigue siendo Maduro y que evidentemente llegar a unas elecciones libres va a requerir de mucho, tanto a lo interno como también a nivel internacional. Y a mí me gustaría decir que los problemas de los venezolanos los resolvemos solo los venezolanos. Sin embargo, esto es una dinámica que tiene una dimensión internacional, global. Maduro tiene un respaldo importante por parte de China, Rusia, Irán, Cuba. Tenemos que estar muy claro que hay que mantener el apoyo a María Corina, que tuvo el apoyo de más de 2 millones de venezolanos y que tiene en este momento la responsabilidad de liderar este proceso de cambio que esperamos se dé en el año 24. Y del mismo modo, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, también fue requerido por Fernando del Rincón el viernes pasado para CNN en español en un programa de singular duración. Fue 1 hora y media. Porque no es un capricho, es un mandato que le dieron millones de venezolanos el pasado 22 de octubre. Y así como el régimen creía que no íbamos a hacer las primarias y dictaron medidas del TCJ contra las primarias, se hicieron las primarias. Y así como el régimen con este bodio, con este adefesio jurídico, cree que va a impedir que María Corina siga en la lucha, están equivocados. Que el régimen de Maduro sepa que no nos vamos a rendir contra viento y marea. Esa mujer va a seguir adelante, porque unas elecciones libres no serán tal cosa si el régimen se empeña en evitar que ella asuma esa responsabilidad que le dio el pueblo de Venezuela. Carlos Escalante, bienvenido. Siendo eso cierto y admirable, es insuficiente. Lo que están diciendo grandes líderes de la oposición venezolana es: no perdamos la fe, María Corina lo va a conseguir, ella nunca se va a rendir, tiene toda la firmeza del caso. Leopoldo López habla de que esto va a requerir de mucho a nivel internacional, pero no dice de qué. Igual fue lo que dijo Ledesma y más adelante veremos a Guaidó. Es decir, inspiración, fe, unidad, admiración. Llevan ustedes en esas más de 20 años en Venezuela y las cosas no cambian. ¿Se puede avisorar algo más que convicción para que haya un cambio? Adelante.
Bueno, buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente me sorprende y veo la misma actitud que tú estás viendo con estas declaraciones. Aquí no solamente hace falta fe, aquí hace falta acciones, ¿ok? Acciones concretas. Tengo que estar muy agradecido con el presidente Noboa del Ecuador, que dijo, no vamos a reconocer si no se hacen elecciones limpias a Maduro. O sea, ya eso es algo concreto. O sea, sabes que nosotros no vamos a reconocer una elección donde usted va a ser autoelecto si no hay unas elecciones limpias. O sea, que sí, no se permite que los demás actores políticos, dígase la oposición, dígase María Corina, que ya está reconocida por todas las unidades, tanto en lo interno como a nivel internacional, que es la líder y es la cabeza de la oposición en este momento, tiene que ser la candidata. O sea, hay que hacer cosas muy, muy claras. Te tengo que decir, esa presión que vi en la declaración del presidente Noboa, que me pareció extraordinaria, hay que pedírsela. Y Carlos, muchísimas gracias por tú ser tan agudo en ver eso, en pedírsela a demás líderes políticos de América Latina. O sea, ¿dónde está el presidente de Chile, que dijo que se necesitan elecciones limpias? ¿Dónde están las elecciones limpias en Venezuela? Ajá. Se lo dijo a Petro. Petro fue un beneficiado de procesos similares donde a él se le permitió ser candidato a alcalde y hoy es el presidente. ¿Dónde está la declaración del presidente Petro? ¿Dónde está Lula? ¿Me entiendes? O sea, no le podemos pedirle a Cuba que diga algo ni a Nicaragua, no tienen moral para decir absolutamente nada. Pero los países dentro de la democracia que comparten algo ideológico con el tema del socialismo del siglo XXI, hay que precisarlos. Y hay que precisar la presidenta de Perú y así a líderes políticos de toda América Latina. Esa será nuestra labor que estamos afuera de Venezuela. Y periodistas como tú, que ven tan clara esta postura, hay que empezar ahorita. No hay que esperar que se hagan las elecciones para decir no te reconocemos. No, hay que decirlo desde ahorita. Es ya y ahora. Porque el robo se inició el viernes pasado, cuando el Tribunal Supremo de Justicia venezolana tomó esa decisión. O sea, no hay que esperar la elección, no. Ahora es el momento. Gracias, Carlos Escalante, por advertirlo con tanta claridad y tanta fuerza. ¿Por qué no se da esa convergencia de líderes democráticos de América Latina en esta primera coincidencia? ¿No reconoceremos elecciones que no sean libres en Venezuela? Aparte del apego ideológico y el costo de retirarle el apoyo a un aliado de muchos años, es difícil exigirle a los miembros del Grupo de Puebla, por ejemplo, el presidente Lula de Brasil, que es el líder regional más relevante, que te apoyen si le dices que está aliado a una estructura narcocriminal política bolchevique y que también está con Hamas y con los chinos. O sea, tienen que también morigerar el discurso porque necesitan el apoyo de las izquierdas moderadas y no solamente de Boric, que está bastante debilitado y bastante alejado del resto. ¿Quién tiene que moderar el discurso? ¿La oposición venezolana? La oposición venezolana tiene que dejar de, por más duro que suene, dejar de hablarle a Miami y empezar a hablarle a Brasilia, empezar a hablarle a Buenos Aires, empezar a hablarle a Santiago, empezar a hablarle a Quito, empezar a hablarle al resto de la región y del planeta, por más duro que suene. Qué interesante. ¿Tiene futuro ese giro diplomático que propone César Febres Cordero Loyola? No es ignorar o desconocer eso, sino no machacar en ese factor. Siendo todo lo que son, se ven obligados a forzar una ficción de elección. Ok, hagamos que funcione. ¿Es viable? Lo que dice César es el cambio de mirada. El tema es el siguiente. Un gobierno autocrático no ha conocido tal virtud como la no apetencia a la permanencia del poder. Y eso es lo que tenemos ahora en Venezuela. Convocarse al tema también sería asumir ciertos cánceres del modelo. En el momento en que Lula, en el momento en que Colombia, en el momento en que todos estos que coinciden, no solamente desde lo ideológico, sino también desde los principios que los han cimentado. A ver si estamos pensando en lo mismo, Pamela. Aunque usted es una persona muy joven, conoce la historia y la ha estudiado mucho. ¿Hay alguna dictadura en América Latina que haya generado un proceso democrático para irse? César.
Chile, con la presión social. Pinochet. En el 73. Con la fuerte presión social. Pinochet. Pinochet a final en de el los 73. Después de 19 años. Ok. Y eso que a patadas los otros generales lo obligaron a reconocer la derrota. Puede. Y además la hizo porque estaba seguro que él iba a ganar, que fue otra cosa, ¿no? ¿Ya? Porque fue el plebiscito para la cosa. ¿Se puede pedir una cosa parecida en Venezuela? Es posible justamente por algo que hay que destacar. En este año, Delfos sacó una encuesta que decía que el 82% de los venezolanos piden un cambio. Ese 82% no es irrisorio a los 92% logrados por Corina el 22 de octubre. Entonces, hacer ese empate, hay un descontento en este momento. Luego de 10 años ha habido 7 millones de venezolanos que han migrado. El chavismo ha perdido sus bases medias y también sus bases sociales. Correcto. Están fragmentadas y de hecho dentro del mismo chavismo han tenido que reestructurar sus piezas claves por desconfianza incluso dentro de la misma estructura. Pero ¿qué pasa cuando los sectores más militantes ya huyeron o están presos? ¿Qué pasa cuando el presidente Maduro puede mostrar fuerza expulsando degradando a 33 militares, incluido un general de división, por una supuesta conspiración y no pasa nada? ¿Qué pasa cuando se enfrenta a levantamientos, a disidencias y las aplasta una y otra vez? Eso demuestra que por más de que la mayoría de la ciudadanía rechaza el régimen o no está contenta con el régimen tiene control de la sociedad. Y ahí hay un tema complicado, porque hay que ver también qué pasa si es que se decide suspender las elecciones por el conflicto fronterizo de Guyana. Porque es posible que es posible que lo pueda hacer. Eso fue un elemento de distracción que no le sirvió del todo. Un elemento más de nuestra parte, María Clara. Y este es sobre Juan Guaidó, a quien incluso reconoció el Congreso de Estados Unidos como verdadero presidente democrático en Venezuela. Acudió más a lo emotivo que a lo pragmático cuando respondió qué hay que hacer con el bloqueo actual que se le está dando a María Corina Machado. Esto fue para CNN en español. Hay que confiar en este momento en María Corina Machado, apoyar ese liderazgo que reunificó otra vez al país, que nos tiene hablando hoy en CNN, muy importante para nosotros, aunque no se ve en Venezuela por la censura, podemos comunicar esto a los Estados Unidos y al resto del liderazgo en Latinoamérica. Atención con esto, a pesar de que Petro le hace compás a Maduro, que Lula también hace lo propio, también tienen una responsabilidad. La migración pasa por Colombia, pasa por Brasil, hay grupos irregulares en Venezuela y lo que estamos pidiendo es sencillo, mira, exijan la fecha de la elección y que permitan y que Maduro cumpla. Estamos en dictadura, es evidente que ellos quieren robar la elección, que le tienen miedo a la expresión popular, a María Corina, por eso hacen lo que hacen hoy de manera delincuencial. Y eso me lleva a una inquietud que les plantearé luego a mis dos panelistas. Si ponen tanto énfasis en que lo importante es que hayan elecciones y se cumpla la fecha, que es el segundo semestre de este año, y la candidata está vetada, cabe poner a otro para realizar la elección y en él expresarse lo que se deba y que sea un candidato o candidata de transición para conseguir lo más importante, que es que se vayan temporalmente o parcialmente del poder y luego seguir avanzando. María Clara. Al regresar tendremos la opinión de Gabriela Sommerfeld sobre este tema. Venezuela es una dictadura destinada a ser perenne, como la de Cuba, donde manejan la ficción de elecciones solo para darle apariencia de democracia. Liberarla armaría un conflicto regional con proyección mundial porque los demócratas del mundo se llenaron de discursos y no de acciones. Dos elementos de juicio más antes de volver a nuestros panelistas, de esta vez locales, pero sí sobre el tema que estamos tratando, Venezuela, la resistencia de María Corina. El primero es con la canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, que dijo recientemente a Andrea Bernal de NTN 24 que Ecuador no reconocía al gobierno de Venezuela. El Ecuador no reconoce al gobierno de Maduro y eso tenemos que estar claros. Algún dato que se ha tomado contacto por otros temas, justamente le he preguntado al presidente y él lo ha dicho públicamente, si es que se respetan las elecciones libres, si es que se vive en democracia plena, no hay problema. Mientras eso no se dé, no podemos tomar un contacto mayor.
Y en una entrevista con Lenín Artieda de Coavisa, el presidente de la República, Daniel Noboa, fue muy cuidadoso en aclarar los términos en que mantiene su relación con el gobierno de Venezuela. Fue sacado totalmente de contexto. No es que no reconocemos. No estamos de acuerdo en lo absoluto, y eso sí lo dije muy claro, de que no hayan elecciones libres en Venezuela. Pero en este momento no es que no reconocemos el gobierno de Maduro. Aclarado este asunto, Pamela, la inquietud que dejé planteada en el bloque anterior, ¿cómo la respondería usted? Eliminaron a María Corina, no caigan en la jugada. Hay otro candidato, candidata que puede ser habilitado. Él captaría toda esa enorme oposición y descontento que hay, ganarían las elecciones con las observaciones internacionales, la OEA, Europa, y eso sería una transición hacia un gobierno que seguramente entonces ganará a María Corina. En este momento, Carlos, buscar la alternancia del candidato no creo que sea una salida, sobre todo por una cosa. Ella en este momento se ha posicionado como la máxima líder de oposición y ha ganado 92% de los votos. Eso como primera cosa. Segundo, de llegar a las elecciones, por ahí la oposición busca estar en esos espacios electorales, pero ella busca también ese aval de opositora. Y hay otra cosa importante. Maduro, si bien no se ha pronunciado de ser o no el candidato, ya ha habido, por ejemplo, el gobernador, me parece, de Carabobo, que ha incluso firmado convenios con Shanghái en nombre del gobierno venezolano. Entonces, hay estas tensiones o se generan estos imaginarios de podría o no ser. En este momento creo que pensar que la situación de Venezuela se mejora únicamente con elecciones libres es también dejar del otro lado la falta de reinstitucionalización del poder público de Venezuela. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Que María Corina vuelva al poder o que la oposición vuelva al poder? Si la mejor opción, que es ella, por todo lo que acaba de mencionar Pamela y por los antecedentes que conocemos, está bloqueada, entonces vamos a persistir en lo mismo y otra vez. ¿Por qué no aprender de la experiencia chilena sin creer que sea emulable? Es que, a ver, lo que hicieron con María Corina se lo pueden inventar a cualquier otra persona, lo pueden acelerar, nada detiene al gobierno de Maduro. Hay que recordar que estas elecciones muchas veces las dictaduras la hacen para medir el nivel realmente de rechazo intenso que pueden tener, pero no tienen intenciones de ceder o de publicar y hacer valer los resultados oficiales y que son negativos en su mayoría. Hay que recordar que la concertación chilena fue construida sobre partidos que tenían una fuerza social que no sé si tenga la oposición venezolana. Primero, se unieron con una unidad que ahora María Corina les da. ¿Será posible sin María Corina que sigan unidos? Todos estos años, en su momento María Corina estaba alineada con Voluntad Popular de Leopoldo López, pero ellos estaban medio peleados con Guaidó. Eso se puede dar. La democracia cristiana, los socialistas, los grupos políticos de Chile de la época tenían a lo que quedaba de la Iglesia Católica, de los sindicatos, para congregar fuerzas. Yo no sé si la oposición venezolana puede tener esa presencia intensa en la sociedad para movilizarla. Por eso es que yo soy escéptico de que simplemente yendo por otro candidato la oposición venezolana logre llevar al gobierno una posición donde, ups, perdimos y ups, tengo a mis generales diciéndome vas a aceptar los resultados porque si no se incendia el país. Este es un callejón sin salida entonces, por ahora. Es un callejón sin salida por ahora y yo diría que en el momento en el que solamente se piense que desde gobierno se puede hacer, ese también es otro problema. La sociedad civil también tiene de alguna manera una participación fuerte para poder congregar otras fuerzas y ahí, por ejemplo, hay que mencionar cómo Venezuela ha tenido distintos polos de alternativas hacia la oposición. Ya Enrique Capriles también fue inhabilitado políticamente en 2021. También hubo otro líder también que fue inhabilitado en 2017. La figura no es nueva. La forma de proceder no es nueva. Ellos saben que tienen el 20% de aprobación en este momento. Y eso en este momento no los condiciona para ir a elecciones, sino para poder justamente asumir el poder de una autocracia. Qué grave, qué cierto. Y qué bueno que por ahora esté tan distante y que por ahora nosotros nos hayamos salvado en las dos últimas elecciones de los afines al chavismo aquí, en el 2021 y en el 2023. Ojalá lo sepamos valorar. María Clara. Ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas a nuestros invitados centrales, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Venezuela es una dictadura destinada a ser perenne como la de Cuba,
donde manejan la ficción de elecciones solo para darle apariencia de democracia. Liberarla armaría un conflicto regional con proyección mundial, porque los demócratas del mundo se llenaron de discursos y no de acciones. Bienvenidos al bloque final. Yo confío en que en medio del tráfago interno en que estamos, ustedes hayan podido ponderar y valorar los temas que hemos tratado esta noche, lo mucho de democracia que tenemos a pesar de lo harto que nos falta, la verdad. Si quizá al comparar esas realidades distinguimos un poco lo cerca que estamos de un salto cualitativo y lo suficiente que nos hemos alejado del abismo, esto ya estuvo con mucho sentido. Cerramos con la propuesta del ritual final de María Clara Triviño. Gracias, Carlos. Vamos ahora a iniciar las preguntas para nuestros invitados centrales. Vamos a comenzar con César Febres Cordero Loyola. La primera pregunta para usted. ¿Únicamente una conspiración interna podría acabar con el régimen de Maduro, sí o no? No. La segunda. ¿Un levantamiento generalizado de la población de Venezuela llevaría nada más que a una masacre y no a un cambio, sí o no? No. La tercera y última. Venezuela ha sido la cabeza de playa que han negociado Estados Unidos y Rusia para Sudamérica, ¿sí o no? Sí. Muchas gracias. Ahora las preguntas para Pamela León Andrioli. La primera para usted. A Venezuela le debemos, en el resto de Latinoamérica, que nuevas tendencias chavistas no consigan perennizarse como en Chile y Argentina, ¿sí o no? Sí. La segunda. Es ilógico que si Ecuador tiene relaciones con una dictadura como Cuba, no la tenga con otra como Venezuela, ¿sí o no? Sí. La tercera y última. Ningún país en Latinoamérica corre hoy el riesgo de convertirse en otra dictadura como Venezuela, valiéndose de los instrumentos de la democracia, ¿sí o no? No. Muchas gracias. Carlos. Ok. Una reflexión final para no terminar desmoralizados. Bueno, aunque es verdad que estos regímenes autoritarios que tienen más de 20 años y transiciones pacíficas entre líderes suelen ser longevos, yo creo que hay todavía fuerza vital en la oposición venezolana. Yo creo que todavía hay conciencia en Latinoamérica. Y yo creo que si todavía siguen resistiendo, se darán las condiciones geopolíticas para que venga el apoyo internacional y para que empiece a resquebrajarse el régimen chavista. Ojalá, porque Venezuela merece una democracia. Necesitaba oír algo así. Pamela. Yo creo que ese 82% que se pronunció a inicios de este año diciendo que necesitaba un cambio en Venezuela no es en vano. Creo que es el momento también de redirigir la mirada y darnos cuenta de que el chavismo está fracturado en sus bases. Creo que en este momento también la oposición tiene que mirar más allá del metro cuadrado de los objetivos personales, es decir, a qué élites están respondiendo. Y tienen que ampliar también esa operación. No puede ser simplemente un polo de alternativas. Por lo pronto, muchas gracias a ustedes, a Gustavo Tovar y a Carlos Escalante. En lo que tiene que ver con nosotros, realmente es satisfactoria la definición del presidente de la República hoy, en el sentido de que solamente cuando se den elecciones libres reconoceríamos un régimen como el de Maduro. Ojalá la diplomacia del Ecuador internamente estimulara que no se quede solo nuestro presidente en una posición tan clara. Pero más que eso, ojalá la oposición venezolana, ya sé que es muy fácil decirlo desde afuera, replanteara y reevaluara sus estrategias en función de los pocos resultados que han tenido hasta ahora para tener avances más significativos. Tienen ellos un as en la manga, que es una mujer a quien hay que agradecerle su estoicismo, su persistencia, su valentía, su inteligencia, su fe y su dedicación a una causa que de persistir en ella la va a llevar solo a 3 lugares: a Miraflores, al cementerio o al exilio. Dios quiera que sea un gobierno democrático. Ella se merece, y su país sobre todo, se merecen esa suerte. María Clara.
El día de mañana a las 22 horas estaremos analizando aquí de manera detenida las respuestas que dio hoy el presidente de la República, Daniel Noboa, en Ecuavisa, una entrevista realizada por Lenin Artieda. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.